Colombianos, atención, la derecha, el uribismo y los que dicen llamarse de centro no toleran que hayan pasado la reforma pensional y están haciendo todo lo imposible pues para joder al gobierno de Gustavo Petro. Esta vez se fueron contra David Racero, contra el señor Gustavo Bolívar y también contra la señora Cielo Rosenque. Pero empezamos estas noticias con pues lo de David Racero, que al parecer admitieron una demanda el Consejo de Estado para inhabilitarlo de por vida. Pues al parecer el congresista, según la demanda, habría superado significativamente el límite de gastos en campañas establecido por la entidad. Y es que el Consejo de Estado admitió esta demanda, un Consejo de Estado que ha dejado muchas dudas, que ha tumbado 4 curules del pacto histórico y demás, ¿no? Pues busca anular esta elección del representante de la Cámara, David Racero, por supuestamente haber excedido el límite legal de gastos de campaña durante las elecciones del Congreso en el año 2022. En el acta, el demandante recalca que según las normativas del Consejo Nacional Electoral para el año en cuestión, el tope permitido para la campaña electoral era aproximadamente 20.100 millones de pesos. Esto significa que cada candidato del pacto histórico al cual pertenece David Racero tenía asignados 1.116 millones de pesos como límite máximo para gastos. Sin embargo, parece ser que el parlamentario habría invertido cerca de 2.500 millones de pesos en su campaña, es decir, habría superado significativamente el límite establecido por la entidad según la demanda. Dice textualmente pues lo que plantea esta demanda. En ese sentido, considerando que la campaña del señor Racero Mallorca infringió lo previsto en los indicios séptimo articulado 109 de la Constitución, por ende se debe declarar la pérdida de investidura. Por su parte, el demandado afirmó que los argumentos presentados carecen de sentido, debido a que asimila los gastos de una lista cerrada colectiva, donde no se vota por candidatos particulares como si fuera una lista preferente de candidatos individuales. Esto quiere decir que los gastos de campaña pueden distribuirse de manera diferente en comparación de sistemas con listas preferentes, ¿no? Pero vamos a ver qué fue lo que dijo el informe, donde pues David Racero se pronunció en su cuenta X y dice: fui notificado de una demanda por pérdida de investidura, lo que me generaría muerte política y nunca más podría presentarme a elecciones. La razón, supuestamente haber superado los techos de gasto electoral. La demanda infundada asimila los gastos de una lista cerrada colectiva donde no se vota por candidatos particulares. El CNE avaló totalmente las cuentas presentadas. Esperemos el Consejo de Estado pues juzgue en derecho. Escuchemos el informe. La investidura de David Racero, líder del pacto histórico en la Cámara, fue demandada por la presunta superación de topes de financiación electoral, porque a su nombre, como cabeza de una lista cerrada, se registraron los ingresos de todos los incluidos. Una nueva demanda de pérdida de investidura y con alcance de muerte política fue interpuesta y luego admitida por el Consejo de Estado contra uno de los congresistas emblemáticos de la bancada de gobierno. El representante de la Cámara, David Racero, se le acusa de violar los topes de campaña en la última elección. Es una demanda que aprovecha, sí es cierto, un vacío por una falta de reglamentación aún del CNE de cómo es todo el proceso de gastos y de ingresos de listas cerradas. La demanda fue instaurada por el ciudadano norte santandereano Joad Ernesto Pérez, quien hasta noviembre pasado fue contratista de la unidad de víctimas y en redes sociales hace evidente su simpatía por Gustavo Petro. Pero también hay un abandono por parte del presidente con el norte de Santander y con los jóvenes que pusimos el pecho a la brisa para que él cumpliera ese sueño de ser presidente de la República. Para el representante Racero, hay una manifiesta persecución contra los congresistas del pacto histórico en el Consejo de Estado, que ya cobró las curules de los senadores Roy Barreras y Alexander López, además de la primera vicepresidencia en la Cámara Alta de la senadora María José Pizarro. Hay un proceso de persecución política hacia los congresistas del pacto histórico y esperamos que el Consejo de Estado juzgue en derecho. Pues esto aquí deberían los congresistas del pacto histórico y el gobierno también demandar las curules de esta gente que de pronto tiene pues serios indicios de también haber superado presuntamente pues topes electorales, ¿no? Pero eso sí, calladitos, señores, solo atacan al pacto histórico. Increíble, señores. Hemos puesto en conocimiento público de nuestras preocupaciones en relación con lo que ha venido sucediendo de manera sistemática con las curules del pacto histórico. La campaña de David Racero afirma que las cuentas fueron claras, no se superaron topes. Se recibió un préstamo de 1.600 millones de pesos para toda la lista y donaciones cercanas a 1.000 millones de pesos y se reportaron gastos por 2.500 millones de pesos que fueron examinados por el Consejo Nacional Electoral, que este les otorgó el derecho a la reposición de gastos. El pacto histórico se gastó 13% de lo que tenía derecho a gastar. ¿Quién demanda? Pues parece que no ha leído muy bien la ley 1475, en la que dice que el monto máximo para las campañas se fija para toda una lista y que en caso de voto preferente se prorrateará en cada uno de los integrantes de la lista. Hubo un error por parte del gerente de la campaña en no saber distribuir los recursos a cada uno de los candidatos. La semana entrante, el equipo jurídico del representante David Racero responderá a la demanda que, como ha sucedido con las anteriores interpuestas contra congresistas del pacto histórico, ha tenido trámite a velocidad extraordinaria en el Consejo de Estado. Claro esto que el Consejo de Estado pues haya aceptado esta demanda y quiera pues arrebatarle la curul a David Racero.
Pues acá dice también, esto es otra muestra de persecución política que estamos teniendo los del pacto histórico. Esperemos que en este caso se falle en derecho, ¿no? Por último, pues les mandó tremenda puya David Racero en esto y les dijo la verdad a la oposición. Son unos hipócritas. Acá estamos prestos para el debate porque tenemos los argumentos. Esto lo hice con referente a la reforma pensional que la oposición nunca quiso dar el debate y pues este señor les cantó la tabla a esta gente tan mañosa. Oposición y centro, ¿no? Porque Katy Jubinado y Polo Polo estaban metidos pues en este cuento. ¡Hipócritas! ¡Que lo sepa el país! ¡Jugadita tras jugadita! A ver, acá está toda la bancada del pacto histórico. Y está el ministro de Salud desde muy bien temprano con todo su equipo. No sean hipócritas. Vienen ahora a decirnos a nosotros que no queremos debatir. 6 mociones de censura radicaron, presidente. 6 mociones para sabotear el debate de la reforma pensional. 2 días seguidos en menos de 3 semanas. Planteando el debate el día de la oposición para no dejar sesionar. Se salían cuando se les daba la gana. No votaban. Jugadita tras jugadita. Hipócritas, y el país lo tiene que saber. Aquí está toda la bancada dispuesta del debate. Yo también creo que es improcedente esta discusión, pero si usted lo determina, presidente, o así lo determina la Cámara, acá estamos prestos porque tenemos los argumentos, las razones para defender al gobierno del ministro de Salud. ¿Cómo les parece, no? Porque pues en este momento están en moción de censura con el ministro de Salud. Otro que ha sido también perseguido es Gustavo Bolívar, director del DPS, y pues resulta que el Partido del Centro Democrático presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra Gustavo Bolívar, director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social. La solicitud fue realizada luego de detectar que en repetidas oportunidades como funcionario público usaba sus redes para publicar mensajes políticos en contra del Centro Democrático y su líder Álvaro Uribe Vélez. Es que no saben por dónde presionar porque se les acaba pues el tiempo para quizás recuperar el poder en el 2026, pero lo dudo, ¿no? Pues Gustavo Bolívar respondió frente a esto. El Centro Democrático y muchos de sus miembros que no bajan al presidente de narcotraficante, guerrillero, drogadicto, loco, etcétera, indignados porque reaccioné a las denuncias de Mancuso. Se me olvidó decir que en un país con justicia seria, ese señor debería estar preso, dice aquí pues Gustavo Bolívar, y aquí pues todos estos del Centro Democrático andan rebotados, señores. Daniel Briceño, por supuesto, también quiso realizar su ataque y esta vez lo hizo con la superintendente Cielo Rosinque, revelando su esquema de seguridad, poniéndola en riesgo para saber qué tantos escoltas tiene, qué tantas camionetas tiene y demás, ¿no? El señor cree que es una gran denuncia, pero no se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el esquema de seguridad de la oposición? ¿Cuál es el esquema de Álvaro Uribe Vélez, que tiene más de 300 escoltas? ¿Cuánto vale ese sistema pues para todos los colombianos y demás, no? El señor escribió en su cuenta X: este es el reciente esquema de seguridad personal que se contrató la superintendente Cielo Rosinque. 2 camionetas, 4 escoltas, chalecos antibalas y viáticos. El costo para los colombianos será de 113 millones mensuales. En total, 908 millones en 8 meses. Y lo pues tilda como un gran escándalo y demás. Pero no es un gran escándalo porque la señora, pues María Fernanda Cabal, tiene uno más nutrido. Pues Cielo Rosinque le responde a este señor y dice: una nueva campaña de desprestigio se ha orquestado en mi contra. Sin sorpresa, un político de derecha que abraza la mentira y suscrita al odio, diciéndome al mismo tiempo cristiano y demócrata, pretende manipular la opinión pública y tergiversar los hechos para desatar la ira y deslegitimar nuestra causa. Ante la necedad oportunista y la vileza dogmática de este calumniador, quisiera hacer las siguientes precisiones. Primero, los esquemas de seguridad no son un lujo o un adorno que permite presumir de importancia o pasar por un distinguido personaje. Al contrario de lo que persiguen los nostálgicos de la cultura narcotraficante o los imitadores de gángster, estar rodeado de guardaespaldas no es un lujo, sino una carga que tiene graves repercusiones en la intimidad personal, en la libertad de circulación, en el disfrute de la cotidianidad también. Si fuéramos un país desarrollado, pacífico, podríamos cumplir mi sueño de llegar al trabajo montando en bicicleta, escuchando los Beatles, disfrutando del paisaje, cuidando mi salud y contribuyendo con la reducción de mi huella de carbono a la conservación del planeta. En París, durante varios años disfruté de esa libertad que hoy tanto me falta y anhelo. Segundo, a propósito del esquema que yo me habría contratado, es necesario precisar que la protección que me fue asignada es el resultado de un estudio de seguridad en el que se determina el riesgo en el que incurre una persona por su exposición pública, por sus convicciones políticas, por el ejercicio de sus funciones. Mi lucha por una Colombia justa e igualitaria ha traído una persecución sistemática en mi contra, que me ha extendido hasta mi familia.
La historia de la violencia política en Colombia, con sus cientos de miles de muertos, muestra cómo oponerse al sistema que defiende el señor Briceño puede llevar a una eliminación física. Es por eso que este gobierno busca una paz total, en la que desaparezcan los esquemas de seguridad, en la lógica del amigo y enemigo, pues sea sustituida por una concepción democrática, que nos permita destinar los recursos de seguridad hacia la educación, la salud, la vivienda y la alimentación. Mientras construimos este país que queremos, atentados como el de hoy, en el pueblo pudo haber muerto el padre de la vicepresidenta. Nos recuerda que la seguridad de quienes pensamos distinto está en peligro. De hecho, la asignación de los esquemas es un asunto que merece toda la atención porque muchos de quienes sí los necesitan no los tienen, mientras otros por simple complejo y arribismo los monopolizan. Cuando el proyecto político del progresismo se realice, las camionetas, los fusiles y los ejércitos serán cosa del pasado, y personas como Briceño y yo, tan diferentes, nos cruzaremos en nuestras bicicletas y disfrutaremos de las bondades de la convivencia pacífica, ¿no? Entonces dése cuenta aquí el ataque que hizo Daniel Briceño a la señora Cielo Rosín, que por tener un esquema, también concejal lo tiene una camioneta asignada, entonces ¿por qué viene a decir que sale muy caro, no? Gustavo Bolívar también responde frente a este trino de cielo. La UNP tiene cerca de 8.000 escoltas que nos cuestan 2.500 millones al día, sin contar más de 6.000 escoltas privados. ¿Por qué tantos? Porque Colombia es un país de muchas violencias, todas ligadas al narcotráfico. ¿Quién financia esas violencias y a esos narcos? La gente que consume perico, le dice acá el señor Gustavo Bolívar enviándole pullas a Daniel Briceño, ¿no? Pues aquí Daniel dijo, es una campaña de desprestigio decirle al país que mientras cientos de líderes sociales que ustedes prometieron defender y no cumplieron, no tienen protección. Usted se contrató un esquema de seguridad de 113 millones mensuales. Asuma sus decisiones, deje la victimización. Cielo Rosín, ¿qué le responde? Quisiera creer que la incapacidad de discernir entre un esquema de seguridad asignado en función del riesgo y un grupo de seguridad privado, ese sí contratado, es un error del intelecto. Sin embargo, creo que no se puede ser tan tonto y seguro esto es cuestión de mala fe. La protección debe ir allí donde se necesita, lo cual en mi caso está lejos de ser una decisión discrecional o sobre una valoración mía. También los líderes sociales que son amenazados en buena medida por defender las ideas, los intereses de este gobierno la necesitan. Si es verdad que se requiere revisar la pertinencia y justificación de estos esquemas, mire hacia su familia política que los utiliza como juguetes suntuosos e incluso sin tener riesgo alguno, y han pretendido, bajo decisiones de su partido, hacer que este sistema excepcional de protección sea un privilegio vitalicio, como lo dijo y lo firmó Duque, ¿no? Para alguna gente que lo rodeó en su gobierno. En la superintendencia, por ejemplo, siempre han existido estos convenios con la UNP y los montos, y el alcance son prácticamente los mismos. La diferencia es que yo sí he sido perfilada, perseguida y amenazada. Y Daniel Briceño responde, le propongo algo, vaya y haga fila en la UNP como un ciudadano del común y no amparándose en el multimillonario presupuesto de su entidad para ver si el CERREN le da riesgo extraordinario y le asigna esquema. En lo personal, camino, tomo Uber, taxi, Transmilenio, la invito a lo mismo, dice. A ver, ¿qué comparación hace la de un simple concejal a la señora que maneja la Superintendencia de Industria y Comercio? Definitivamente Daniel Briceño está pues por fuera de contexto, ¿no? Pues Cielo Rosín que termina diciéndole a este concejal, señor Briceño, creo que además de pasarse la vida presentando como exhaustivas investigaciones, lo que no son más que banales búsquedas en Google o en el SECOT, debería estudiar un poquito de argumentación y obedecer al sentido común. Por supuesto que usted resulta inofensivo para un sistema económico, político, mediático, que encuentra en usted un manso y obsecuente defensor. No soy una ciudadana del común que por combatir las fuerzas que usted protege he sido objeto de amenazas de mi integridad y la de mi familia. Otra cosa es que precisamente no vengo aquí a victimizarme, pues no es mi estilo. Le recuerdo que como superintendente tengo a mi cargo la lucha contra los monopolios y carteles que intentan dominar la economía del país. Desde esa posición trabajo duro cada día para que llegue el momento en el que todos, sin riesgo por su vida, podamos disfrutar de los placeres de la vida cotidiana. Mientras tanto, además de evitar las falsas analogías, debería cuestionar la asignación injustificada de esquemas de seguridad en su familia política. Allí encontrará muchos casos interesantes que podría incluso ser objeto de estudio sociológico sobre la expansión de la subcultura narcotraficante y lo que un tal Veblen llamaba la teoría de la clase ociosa. Por mi parte, créame que lo envidio, pues considero que tiene un privilegio y es andar por la calle libre como el viento sin tener que temer ninguna amenaza extraordinaria a su vida o la integridad de su familia. Nos preguntamos, ¿cuánto cuesta el esquema de seguridad de la señora María Fernanda Cabal, no? Resulta que los Laforí Cabal tienen un esquema de seguridad que le cuesta al país 161 millones de pesos al mes, por supuesto, y tienen 4 camionetas blindadas, 3 convencionales y 12 escoltas de la UNP.
Entonces, ¿por qué el señor Daniel Briceño no hace esta misma denuncia con María Fernanda Cabal, por ejemplo? En una de sus más recientes publicaciones, la revista Cambio hizo pública una denuncia sobre el mal uso que le estaría dando pues las camionetas que le otorga la Unidad Nacional de Protección a la señora María Fernanda Cabal, que hasta una la utiliza para destruir los postres de su querida hija, ¿no? Entonces no vengan aquí a dárselas de que, la gran denuncia, ¿no? Por otro lado, hay un revuelo. La señora Katy Jubinado ha ido a varias emisoras a llorar por la aprobación de la reforma pensional. Ella dice que hubo un pupitrazo para aprobar esta reforma, pero sin embargo, en una emisora aceptó que no tenía un súper conocimiento de la reforma que se había aprobado en el Senado, que no la había estudiado. Pero allá en el Congreso gritó y dijo que sí, que ella sí había estudiado esta reforma. Entonces aquí se contradice. ¿La estudió o no la estudió? ¿Sabía lo que se aprobaba o no? Entonces, ¿qué debate iba a dar si no tenía en su cabeza todo el conocimiento de esta reforma que ha aprobado el Senado? Escuchemos lo que dice. Pues porque no hubo publicidad del texto. Vean, yo le digo una cosa, yo ahorita, hoy, lunes, que ya llego otra vez a la oficina con mi equipo, tengo que llegar a revisar el detalle de lo que se aprobó, porque yo no me sabía de memoria el texto que salió aprobado en el Senado. Mi responsabilidad como representante de la Cámara era hacerle trazabilidad al debate conforme a lo que fue aprobado en la Comisión Séptima y luego lo que venía para plenaria. Pero, por ejemplo, el tema que creo que sí es algo bueno de lo que quedó en Senado, hay que decirlo, de que las subcuentas generacionales, que son estas especies de bolsitas que le van guardando la plata a las generaciones para luego desembolsar esos dineros a las generaciones que los ahorraron, haya quedado obligatorio en Senado y estaba facultativo en la Comisión Séptima de la Cámara. Cosas como esas, los representantes no lo tuvimos claro. Entonces, cuando a uno lo llevan a una votación en donde uno no pudo revisar por lo menos 24 horas antes el texto, y uno no tiene claridad sobre lo que está votando, que sin duda fue el caso de Villegas en la Cámara de Representantes, pues ahí hay un vicio de trámite clarísimo, por el que la Corte ha tumbado muchísimas veces otros proyectos. Entonces yo creo que, de nuevo, aquí esto es muy desafortunado porque era muy probable que la reforma se aprobara. En la plenaria de la Cámara, varios representantes teníamos diversas proposiciones para hacer del proyecto un articulado aún mejor, y pues no se pudo. Y yo sí creo que en caso de que la Corte considere que no hubo debate suficiente, que no hubo publicidad suficiente, me temo que esos son vicios de trámite insalvables. Y ellos nunca dieron el debate. Increíble. Pero aquí dice ella que la Cámara no le dio las garantías. Y aquí vamos a ver a Katy Jubinado lo que decía unos días antes en plenaria, que había estudiado muy bien la reforma pensional. Ahora dice que no la leyó muy bien, que no se hizo publicidad del documento que se presentó del Senado aprobado y que debería tumbarse en la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué pretendía la señora? ¿Seguir dilatando con proposiciones si no tenía bien enterado el articulado? Miren lo que dice acá. Vean, yo tengo tristeza y dolor de patria. Yo quiero entender qué es lo que interesa en este Congreso y en particular en esta corporación. Yo quiero entender cómo es que el partido de la U, por ejemplo, firma una proposición para cambiar la entrada en vigencia 2026 y luego llega el ministro Mauricio Liscano a decirles que si eso pasa así, mañana lo echan del ministerio. ¡Ojalá lo echen! ¡Ojalá lo echen, ministro Liscano! Porque usted es un lacayo y un irresponsable. Aquí, ustedes están legislando para permitir un colapso que va a comprometer los derechos fundamentales de 25 millones de colombianos y de colombianas. ¿Cómo se les ocurre ser tan irresponsables? Y esta corporación no es unicameral, señores del Pacto Histórico. Aquí todos tenemos unos votos que valen y nosotros venimos aquí a dar unos debates, a sentar nuestras posiciones, y así ustedes no se hayan leído su propia reforma y no tengan cómo deliberar aquí artículo por artículo. Hay otros que sí y que queremos dar el debate. Si aquí hay vagos que no estudian, permítannos a los que sí nos preparamos para dar este debate, darlo, porque es lo mínimo que le debemos a la ciudadanía. No sean tan perezosos, no sean tan perezosos. Los que se quieran ir para el Día del Padre, porque ya tienen tiquetes, yo sé, es que ustedes me lo contaron, es que nos queremos ir, ya tenemos los tiquetes. Díganselo de frente a la ciudadanía, nos importa un pepino el futuro de sus cotizaciones, de sus ahorros y de la garantía de una vejez digna en este país. Vergüenza siento hoy. Y quiero dejar la constancia histórica de que cuando en julio de 2025 esto colapse, no voten por los que aprueban. Erika Sánchez tiene uso de la palabra. Ella cree que gritando y demás, la escucha todo el mundo. Se dieron cuenta lo que dijo en la emisora, que no había estudiado bien la reforma aprobada en el Senado. Y aquí dice que la había súper estudiado y que iba a dar el debate y demás. Puro populismo barato de esta señora. Ustedes mismos se dan cuenta cómo se contradice. Y es que, hablando de Katy Jubinado, miren cómo ataca a Inti Asprilla, citándole un tuit cuando gobernaba Duque y cambiándole ciertas cosas a este tuit para, según ella, la situación actual, ¿no? El tuit del 2019 decía:
La ley de financiamiento fue el pupitrazo más chambón que he visto en el periodo de la Cámara de Representantes. Fue el juicioso David Barguil a decirles que adoptaran el texto del Senado. Y así nomás se la aprobaron. Buen precedente si se cae en la Corte Constitucional. Después Katy Jubinao cogió este mismo tuit y pues le borró y dijo: la reforma pensional fue el pupitrazo más chambón que he visto en este periodo de la Cámara de Representantes. Fue el juicioso David Racero a decirles que adoptaran el texto del Senado y así nomás se la aprobaron. Buen precedente si se cae en la Corte Constitucional, dice la señora, pues Katy Jubinao, ¿no? Pero ustedes mismos se dieron cuenta cómo se contradice esta señora, ¿no? ¿Qué intereses se está defendiendo? Primero fueron las EPS que las defendió a capa y espada, pero cuando no era congresista las atacaba. Y ahora, en defensa de los bancos, ¿ustedes qué creen? Presuntamente. Pues Cintia Asprilla le respondió a esta señora y le dijo: volviste a jugar sucio, Katy Jubinao. Definitivamente contigo no se puede hacer nada. Unas precisiones. La ley de financiamiento se tramitó bajo mensaje de urgencia con simultaneidad. En ese entonces, lo aprobado en el Senado nunca fue publicado en Gaceta y era imposible conocerlo. Y aquí el texto sí fue conocido del Senado, pero pues la señora como que no estudió. Se las dio de que había estudiado la reforma, pero para nada lo hizo. Colombianos, hasta acá este video. Les pedimos que compartan mucho, que compartan masivamente para que ustedes se enteren de lo que está pasando con el pacto histórico, cómo quieren sacar pues a varios pues funcionarios de la peor forma, ¿no? Inventando esquemas de seguridad costosos cuando María Fernanda Cabal pues tiene uno más costoso. Y de esto sí no dice nada Daniel Briceño. Hasta acá este video, muchas gracias.